nosotros podemos transducir información desde un estímulo externo, que puede ser luz, que puede ser un cambio de concentraciones, que puede ser un cambio en el potencial de óxido-reducción, que puede ser cambio de temperatura, cómo transducimos esa información en un cambio en el material, que a su vez se puede trasladar a otras regiones del material. Bien, aquí están mis datos. El Instituto de Nanosistemas es relativamente nuevo, lo hemos fundado hace 5 años. Aquí están nuestras redes sociales, si nos pueden venir a visitar, estamos muy contentos de recibirlos. Para fijar ideas, estoy aquí en Buenos Aires, en la parte sur de Sudamérica. Es una hermosa ciudad, nuestra universidad queda justo en las afueras de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy vibrante, muy hermosa, y en la universidad tenemos el privilegio de tener un campus interdisciplinario, en donde aquí vemos el edificio de biotecnología, vemos por aquí el edificio de ingeniería, el edificio de ingeniería ambiental, y también tenemos programas, por ejemplo, de arte, de circo, de cine, de imagen, con lo cual tenemos una enorme facultad de interdisciplina. Y esto es interesante porque nuestro instituto se basa en la interdisciplina. Tenemos trabajando con nosotros físicos, químicos, ingenieros, biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, es decir, una gran diversidad de formaciones que hacen que podamos trabajar en proyectos que realmente se enriquecen por el intercambio de disciplinas. Bien, pasemos entonces a un pequeño resumen. Estoy muy contento, quieras saberlo, de dar una charla en castellano. Estuvimos aquí hace un par de semanas, tuvimos una reunión muy grande de química, que se llamó Latin XChem, en la cual intercambiamos mucho en inglés, pero justamente vimos la potencialidad de la comunidad de investigadores de Latinoamérica, y vimos que puede ser muy interesante también empezar a hablar en castellano de ciencia, porque de hecho es nuestro idioma y es nuestra cultura, así que pensemos. Pero de todas maneras, voy a mostrar las transparencias, los slides en inglés, y voy a hablar en castellano, con acento lamentablemente muy argentino, pero bueno, es lo que tengo. Bien, primero les voy a contar, voy a ejemplificar el área de la que quiero hablar, hablando de sistemas mesoporosos. Son sistemas que tienen una porosidad muy controlada. Esos sistemas parten el espacio en diversas regiones, y por el dominio de esas regiones vamos a poder dominar las propiedades. Estos sistemas mesoporosos se hacen a partir de bloques de construcción pequeñitos, que pueden ser bloques de construcción inorgánicos o bloques de construcción moleculares o poliméricos. Y en función de cómo uno combina esos bloques de construcción, les voy a hablar unos 3 o 4 minutos de cuáles son las vías que encontramos nosotros de poder programar a esos bloques de construcción para que se ensamblen en una arquitectura, y cómo manejamos esas arquitecturas para explotar sus propiedades. Y las propiedades de estos materiales, insisto, van a estar dadas por qué bloques de construcción utilizamos, cómo los combinamos espacialmente, y a qué estímulos responden cada uno. Así vamos a poder hablar voy a ilustrar con algunos sistemas en los cuales podemos transducir información óptica a información química, información óptica incluso a sonido, cómo acoplar luz con sonido, cómo aprovechar la electrostática local para manejar la nanofluídica, y cómo, por ejemplo, incidir en un material con luz, transducirlo a calor, y que ese calor se transfiera a un movimiento mecánico. Entonces, voy a tomarlo desde el punto de vista de las estrategias de construcción de estos materiales, y luego del análisis de las propiedades emergentes que surgen. Bien, pasemos a unas pequeñas definiciones, para estar todos en la misma vena. Aquí vamos a hablar de sistemas inteligentes, o smart nanosystems, en los cuales, en esos sistemas inteligentes, nosotros esperamos que esos sistemas puedan reaccionar o reacomodarse o adaptarse a los estímulos externos. Eso implica que va a haber un control del flujo de información. Es decir, un sistema puede ser, por ejemplo, nanofluídico, y si uno lo calienta, el líquido se va a mover a otras velocidades, van a ocurrir cosas dentro de esos canales, las superficies también pueden reaccionar. Por ejemplo, yo puedo tener un polímero que esté extendido a cierta temperatura, y que cuando uno lo calienta, ese polímero se vuelva hidrofóbico, deje de estar en un estado gel y pase a estar en un estado más compacto, lo que genera una solicitación mecánica, una respuesta mecánica a una solicitación térmica, por ejemplo. Otra cosa que me parece interesante recalcar de los sistemas inteligentes es que son autónomos, es decir, no los estamos programando, conectando a un circuito desde fuera,
sino que dejamos que las mismas propiedades estructurales hagan que la misma estructura sea la que reaccione a sus propiedades. Esto se hace muy similar a los sistemas naturales. Los sistemas naturales no están conectados a una batería, una pila, un circuito electrónico. Los sistemas naturales están ahí y de la misma interacción de sus subsistemas surgen sus respuestas. Esa es la primera definición: sistemas inteligentes, adaptables y autónomos. Otra cosa que me parece interesante decir antes de esta presentación, de pasar directamente a la presentación, es que los sistemas los podemos hacer programables. Esto en realidad casi es una tautología, porque cualquier sistema, cualquier material nanométrico, es en sí mismo programable. Un material, por definición, es un sólido que sirve, tiene alguna aplicación. Y cuando en el fondo uno toma un semiconductor, uno sabe que tiene un determinado bang-up. El bang-up es una programación, en el fondo, porque es la respuesta que va a tener esto tanto a transporte de carga como a la respuesta con la luz. O sea que en cierto sentido cualquier nanomaterial es programable. Pero lo que quiero ir es a nanosistemas programables. ¿Y qué es un nanosistema? Un nanosistema es un sistema que contiene varios componentes nanométricos. Esos múltiples componentes están muy bien controlados y podemos codificar, programar la respuesta dentro de cada uno de sus subsistemas y luego programamos las conexiones. Eso me parece importante. No estamos hablando solamente de materiales, sino de un conjunto de materiales metidos en un lugar, y esos componentes de ese material, que pueden ser nanométricos, que pueden ser moleculares, que pueden ser masivos, son los que hacen al comportamiento global del material. Para hacer eso, nosotros tenemos que saber de qué está hecho cada material y qué eventos van a ocurrir en cada material, cómo va a responder cada una de esas fases que va a estar ahí a un determinado estímulo, y cómo podemos codificar de alguna manera la información que vamos a meter ahí adentro, y luego cómo vamos a poder codificar la información que va a pasar de un lugar a otro. Es decir, si yo excito con luz un semiconductor y separo electrón hueco, tengo al lado una fracción de ese nanosistema que va a permitir llevarse parte de esa carga y enviarla a otra carga a otro lugar. Esa carga va a estimular, por ejemplo, va a cambiar una carga local que hace que un mecanismo de transporte cambie. Hay que empezar a pensar en esas cosas, porque disponemos de tanta información sobre nuestros nanomateriales que hoy podemos combinarlos en nanosistemas para hacer exactamente lo que nos venga en gana. Y eso es lo importante. Ahora, la complejidad que esto trae muchas veces nos hace que esos sistemas sean difíciles de predecir. Entonces, por último, en algunos de los ejemplos, voy a mostrar cómo el uso de modelos adaptados específicamente a cada caso nos puede servir también para diseñar sistemas que sean predecibles. Bien, para resumir, sabemos hacer nanomateriales y la primera generación de nanomateriales, las propiedades estaban vinculadas a la composición, al tamaño, a la estructura, a la forma de las nanopartículas, pero queremos ir hacia un sistema más avanzado, en el cual tengamos un ser vivo, donde tengamos una respuesta, donde tengamos compartimentalización de procesos, donde esos sistemas sean autónomos. ¿Y dónde estamos hoy en día? Hoy en día estamos a mitad de camino. Podemos hacer sistemas muy complejos, construir sistemas realmente complejos, y esos sistemas complejos ahora tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para gobernar no solo la composición, no solo las propiedades, sino el global. Cómo transmitir y cómo aprovechar la información que circula por ahí adentro. Me voy a poner en palabras de un viejo químico, porque ¿cuáles son nuestras herramientas de construcción? Las herramientas de construcción que les voy a mostrar aquí, muchas de ellas, no voy a insistir, porque no es la audiencia, voy a pedir que me crean en muchas partes, que hagan acto de fe. Voy a usar elementos de la química de síntesis para crear estos objetos. Esto es un viejo concepto de la química, tan viejo como dicho por uno de los grandes químicos de la historia, que fue Marcel Berthelot, que en su libro La síntesis química de 1876, él propone que podemos hacer cualquier sistema, podemos imitar perfectamente la naturaleza usando las mismas fuerzas y herramientas que la naturaleza pone en acción para hacer sus materiales naturales y sus sustancias. ¿Cuáles son estas fuerzas? Bueno, las que les voy a mostrar hoy va a ser, hoy en día, somos capaces de sintetizar un enorme número de bloques de construcción nanométricos. Usando técnicas Sol-Gel podemos hacer nanopartículas, usando química orgánica podemos hacer moléculas, podemos hacer polímeros y podemos combinar todo eso. En mi primera parte de la charla voy a mostrarles un ejemplo arquetípico. Luego vamos a poder
también servirnos de algo muy poderoso, un concepto muy poderoso que es el autoensamblado. El autoensamblado de materia es simplemente utilizar justamente las fuerzas de interacción de largo alcance, fuerzas atractivas de largo alcance, como por ejemplo fuerzas coloidales, fuerzas de Van der Waals, y fuerzas de repulsión a corta escala, en el fondo todos amamos al principio de Pauli, para poder armar de manera espontánea, por eso es el self-assembly, edificios mucho más complejos, arquitecturas mucho más complejas que el mero uso de un componente a la vez. Esto va a ser muy importante porque tenemos que tener en cuenta el espacio, dónde están nuestros materiales y dónde estamos poniendo dónde estamos apuntando en el espacio y cómo vamos a acomodar en el espacio nuestros bloques de construcción y qué propiedades van a surgir de acomodar los bloques de construcción en el espacio. Va a ser importante, no lo voy a dar mucho aquí, encontrar métodos de síntesis que se llaman ortogonales. Así como en cuántica nosotros buscamos funciones ortogonales para describir una base, y para poder describir sistemas más grandes o poder prever, por ejemplo, enlaces en moléculas o en sólidos, puedo usar reacciones ortogonales que una base de esas reacciones me permita obtener una gran cantidad de comportamientos y no se molesten entre sí. Ese es el sentido de reacciones ortogonales. Y por último, dos cuestiones más. Todas estas herramientas de la química se pueden combinar con patterning, adaptando las técnicas del top-down a las técnicas de bottom-up, y es muy importante siempre en estos sistemas complejos tener modelos que nos permitan una retroalimentación entre modelos y experimentos. Más o menos lo que les voy a mostrar viene en el campo de la biomimética, desde el punto de vista de la química, de la materia organizada. Hay excelentes investigadores como Stephen Mann, Seiji Shinkai, Jacques Livage, Marcus Antonietti, Jeff Ossin, Clement Sánchez, muchísimos más, Jeffrey Sink, Bruce Dunn, todos los premios Nobel últimos de química de hace 2 años, Fraser Stoddart, Sauvage, Ben Feringa, todos ellos han trabajado mucho con el concepto de trabajar no solamente con moléculas, sino con sistemas complejos en donde se transcribe una forma de las moléculas hacia los materiales. Esto que ustedes ven aquí en el panel superior izquierdo es un sistema natural, es una alga diatomea que básicamente es un organismo unicelular que vive dentro de una caja de vidrio poroso. ¿Y cómo genera este vidrio poroso, este alga unicelular? La genera mediante un sistema de combinar bloques de construcción de óxido de silicio con proteínas. Estas proteínas y estos bloques de construcción se unen de manera espontánea, se autoensamblan en el espacio. Se autoensamblan ¿por qué? Porque esas moléculas tienen ciertas características que hacen que se apilen de determinada manera espacialmente, tienen ciertas fuerzas de largo alcance y ciertas pequeñas fuerzas que hacen acomodar bien esas moléculas a corto alcance y que básicamente pueden también ensamblar a esas moléculas con bloques de construcción de otra manera, y esto genera arquitecturas realmente complejas y realmente funcionales. Esto que pasa con las diatomeas pasa también en nuestros huesos, en donde las proteínas se enrollan alrededor de fosfatos de calcio y generan un material que es muy sólido, que tiene también ciertas propiedades mecánicas muy interesantes y que además se puede regenerar desde abajo hacia arriba. Para hacer algo muy sencillo, nosotros usamos estos conceptos de autoensamblado, de tomar moléculas orgánicas y transducir la forma de estas moléculas a la materia inorgánica, y, por ejemplo, podemos usar micelas. Ustedes quizá conozcan o saben que ciertas moléculas que son anfifélicas, que tienen distinta forma, se pueden agrupar en una micela. Una micela es básicamente una bolita muy pequeña de tamaño nanométrico, cuyo exterior es hidrofílico, en el caso que me interesa, y su interior es hidrofóbico. Estas moléculas se autoensamblan de manera de presentar una mínima superficie. Esto en agua forma estas pequeñas micelas. En agua, esto cuando se empieza a evaporar la solución, se empieza a concentrar, estas micelas se aglomeran en cristales, como si fueran una pila de naranjas. Esto parte del espacio. Fíjense que usar estas moléculas asimétricas, usar estas formas asimétricas parte del espacio, y uno puede luego realizar química Sol-Gel, puede
fácilmente hacer un material en esta fase acuosa, evitando que los precursores que van a formar un óxido, por ejemplo, entren aquí adentro, y uno luego puede eliminar a estos moldes, a estas micelas. Si uno elimina estos moldes, uno tiene aquí, por ejemplo, una micrografía electrónica que está mostrando que uno tiene estos huequitos, que son poros. Estos poros son mesoporos. Un mesoporo uno lo define como un poro entre 2 y 50 nanómetros. Estos mesoporos son todos iguales. No voy a abundar en detalles, pero este tipo de material tiene una enorme superficie específica, porque tiene muchísimos poros. Estos poros pueden estar intercomunicados, y estos poros son estrictamente monodispersos. Cada uno de estos poros proviene de una sola micela. La micela es un objeto termodinámicamente estable, con lo cual todos estos objetos son monodispersos, y el interés de formar poros monodispersos es que, de la misma manera que los electrones se confinan en una nanopartícula y muestran un comportamiento interesante y propio del tamaño, por leyes de confinamiento, el agua o un solvente también se puede confinar aquí adentro, y hay efectos muy notorios de confinamiento. Y esto es interesante per se. Pero también esto viene de mucho interés por aplicaciones. Por ejemplo, estos son excelentes tamices moleculares, y al tener una alta área superficial, por ejemplo, también puede servir como bases de catalizadores, o como también fases anfitrionas para, por ejemplo, poner biomoléculas y hacer biocatalizadores, y muchas otras aplicaciones más que les voy a mostrar. Así que vamos, fíjense, a partir de métodos muy simples, en los que usé química, usé física del ensamblado, usé partición del espacio, ya puedo generar un sistema de muchísimo interés. Les voy a presentar películas delgadas. Esto que ustedes ven aquí es un vidrio que ha sido cubierto con una película perfectamente transparente. Si uno la ve un poco de costado, aquí ve cierta interferencia óptica, porque es un material que tiene un espesor de unos 200 a 500 nanómetros, con lo cual uno ve ciertos colores de interferencia. Y si uno hace una microscopía electrónica de transmisión, aquí tenemos un corte transversal, y se ve perfectamente que estos poros cada uno, insisto, viene de una micela, están perfectamente organizados. Aquí hay una visión de zoom de estos poros, se ven como elipsoidales porque este film se ha contraído al ser tratado térmicamente, pero globalmente uno tiene poros tan organizados que uno tiene cierta periodicidad aquí en la pared, y esta periodicidad da lugar a difracción de rayos X a bajo ángulo. Estos poros son más o menos, en este caso, de unos 15 nanómetros de este diámetro mayor, y unos 6 a 7 nanómetros de este diámetro menor, y se pueden medir perfectamente por dispersión de rayos X abajo. ¿Cómo se forman estos materiales? Estas películas delgadas, en realidad, se forman mediante un mecanismo que se llama mecanismo de autoensamblado inducido por evaporación. Básicamente, uno tiene una solución con un solvente volátil, con un precursor inorgánico, con el detergente que va a formar las micelas. Uno hace un deep coating o un spin coating, uno sumerge una muestra, la saca, se forma una pequeña capa de líquido que va escurriendo y se va evaporando. Al evaporarse este líquido, se forman las micelas. Luego las micelas, al seguir evaporándose el líquido, entran ya en cercanía, y como las micelas tienen un exterior hidrofílico, y el precursor inorgánico también es hidrofílico y está en un solvente hidrofílico, lo que va a ocurrir es que las micelas se van a ir acomodando, los precursores inorgánicos van a ir formando pequeños bloques de construcción, e idealmente estos bloques de construcción, cuando uno hace bien la síntesis y la diseña de manera correcta, se meten en la parte externa de estas micelas. Y así se forma esto. Fíjense que esto es como una coreografía, prácticamente, a nivel molecular y supramolecular. De esta manera hemos podido hacer durante muchos años películas delgadas con muchas propiedades. Aquí les muestro un trabajo interesante que hicimos hace algunos años con el grupo de Masahide Takahashi en Osaka. Ellos eran expertos en hacer partículas de hidróxidos dobles laminares. Estos hidróxidos dobles laminares son muy interesantes para todo lo que es aplicaciones en catalizadores, en celdas de combustible, e incluso ahora en combustibles solares. Ellos eran capaces de hacer estas pequeñas nanopartículas desde 2 a 50 nanómetros con un control total, y haciendo nanopartículas de esto hemos logrado hacer prácticamente todos los metales conocidos de transición de primera serie, muchos de no, etcétera, y hemos podido hacer estructuras muy bien organizadas y tener una cantidad enorme de posibles aplicaciones.
Ahora bien, ¿cómo se organizan estos sistemas? ¿Cómo yo tomo una nanopartícula o una especie química y después la organizo con una estructura que se está ensamblando, con un detergente? Eso es, como les contaba, una coreografía, es como una danza, y tiene sus complicaciones, hay que entender esto. Nosotros los químicos lo podemos entender porque hacemos mucho, tenemos la capacidad de comprender con problemas muy complejos, con, digamos, poca formalidad, pero tomando muchos datos a la vez, pero nos hacía falta detrás una teoría. Y aquí nos vino muy bien trabajar con físicos teóricos que trabajan en el área de la materia blanda. Hemos trabajado con el grupo de Marcus Müller en Göttingen, y con Chi-Yun Tan, que es su postdoc, que han hecho un trabajo brillante, ellos, haciendo una simulación muy compleja del ensamblado de bloques de construcción inorgánicos de distinto tamaño con estas moléculas que forman micelas. Chi-Yun pudo desarrollar un modelo en el cual dos nanopartículas de distinto tamaño tenían cierta atracción a largas distancias por fuerzas de Van der Waals, por fuerzas coloidales, una repulsión a cortas distancias porque tenían una misma carga, y teníamos un polímero en el medio que formaba micelas. Hizo un análisis increíble y nos pasó algo muy interesante. Nosotros teníamos muchísimos datos sobre diversos óxidos. Estos son óxidos de titanio. Este está muy bien organizado, como dice aquí la foto de microscopía electrónica, como dicen estos puntos aquí. Y este tiene una organización más mediocre. Estos dos están hechos en distintos métodos de síntesis, en distintas condiciones, y lo que pudo hacer Chi-Yun fue una simulación muy rica, en la cual se puede entender por qué algunas estructuras dan ordenadas y por qué otras no. Es un paper realmente muy, muy interesante que nos permitió entender cuáles eran, de manera muy formal, las vías que nosotros tenemos, cómo podemos acceder a fases organizadas. Es decir, cómo programando los bloques de construcción, su tamaño, su estructura, su superficie, las cargas superficiales, la longitud del polímero, cómo programando esa síntesis nosotros podíamos ir a predecir una nueva estructura. Y de hecho, trabajamos muy bien con Marcus y con el grupo de Takahashi, combinando las dos aproximaciones, haciendo una retroalimentación entre la teoría y la práctica. Nos ocurrió que encontramos las condiciones teóricas y las remitíamos a las experimentales para poder armar estructuras que fueran realmente organizadas. Nos pasó algo muy interesante. Estábamos con Naoki Tarutani, que hoy está en Hiroshima, y Takahashi en un sincrotrón, midiendo y queriendo ver el mecanismo de ensamblado de estos materiales, e intercambiando permanentemente con los alemanes, con los teóricos, y nos ocurrió que en algún momento dijimos, bueno, ¿cuál es el mejor tamaño de bloque de construcción inorgánico para obtener una estructura ordenada en estas condiciones? Y Tang hizo las cuentas en las semanas previas y dijo, miren, hagan el experimento con partículas de 4 nanómetros, son las que mejor les van a dar. Efectivamente, fuimos al sincrotrón, hicimos todo un setup para poder ver cómo se formaba esa estructura organizada en vivo. Pusimos las partículas de 4 nanómetros, nos quedamos toda la noche viendo si eran estables, si se podía hacer, las medimos, daban 4 nanómetros, y hicimos un experimento predictivo. Dijimos, bueno, nos dijeron que esto iba a andar. Y anduvo. Esta es la foto de cuando estábamos viendo en el sincrotrón, y acá está Masahide, Takahashi y Tarutani, están excitadísimos viendo cómo esto funciona. Esto simplemente es una anécdota, pero esto muestra, primero, la emoción de hacer un descubrimiento interesante, y después también muestra la importancia que es tener un feedback entre gente que sabe hacer distintas cosas, y cómo los químicos y los físicos podemos trabajar juntos. Bien, esto entonces cierra mi primera parte de la charla, y ahora voy a presentar algunos sistemas en los cuales ahora podemos codificar propiedades adentro y de qué manera le damos inteligencia a estos materiales. Básicamente vamos a hablar de encoding o de programar, cómo realmente ajustar las características de esos sistemas para que un sistema pueda responder a determinado estímulo. Y vamos a mostrar 3 sistemas en los cuales vamos a acoplar un poquito propiedades químicas con óptica, cómo hacer sistemas permeoselectivos, es decir, que dejen pasar ciertas moléculas pero otras no, y por último, si queda tiempo,
cómo lograr ver qué temperatura local tenemos, cómo podemos calentar un sistema remotamente y cómo podemos traducir esa información a movimiento. Esos son los casos que les voy a contar en los próximos minutos. Bien, permítanme entonces primero decirles que estos sistemas porosos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque con muy pocas operaciones químicas muy sencillas, y ya por diseño, ya podemos regular la topología de los sistemas de poros, es decir, qué tamaño de poros tenemos, qué geometría tenemos, qué interconectividad tienen, cuál es la posibilidad de conectar los cuellos. Podemos regular cuál es la naturaleza de las paredes, si tengo óxido de titanio, de silicio, de níquel, si tengo carbón, fosfatos, etc. Si esto es cristalino o amorfo, puede servir para un catalizador, para un diodo, etc. Y además de tener la pared y el espacio del poro, también tenemos la superficie. Y ahí recurrimos a muchísimas de las técnicas de naturaleza de las interfaces, cómo nosotros podemos poner cualquier tipo de moléculas ahí. Entonces, mediante pocos, pero muy bien elegidos pasos de síntesis, podemos realmente modificar una gran cantidad de propiedades. Pasemos a las propiedades ópticas. Esto es lo que es, por ejemplo, una superficie de una película delgada. Ustedes pueden ver los poros aquí por microscopía de barrido, o pueden ver por microscopía de transmisión cómo se acomodan los poros en el espacio. Es una estructura cúbica, los poros están acomodados como en los vértices de un cubo, y en el centro como una estructura central en el cuerpo. Es como un cristal de poros. Muy bien. El índice de refracción de esto es bajo. Para óxido de silicio es alrededor de 1,20. El óxido de silicio tiene 1,45 a 633 nanómetros. Cuando uno tiene un 40% de porosidad, esto baja a 1,20. Ahora bien, cuando uno expone esto a vapores, los vapores empiezan a meterse dentro de estos poros a presiones de vapor menores que la presión de vapor termodinámica, empiezan a absorberse. Esta absorción hace que el poro se empiece a llenar, y el llenado de poro implica que el índice de refracción sube. Ahora bien, estos poros tienen tal tamaño que a partir de cierto llenado crítico del poro se produce una condensación capilar, es decir, el vapor entra masivamente, se produce este salto, y fíjense, llenamos el poro, a presiones mayores llegamos a la presión de saturación, y después, cuando bajamos la presión de saturación, vaciamos el poro. Esto nos hace una especie, esto nos permitiría este salto de 0,15 unidades, 0,12 unidades de índice de refracción, es un salto apreciable, que se podría usar como un switch óptico, por ejemplo. ¿Cómo lo usamos? Esto lo podemos usar como sensor, por ejemplo, de vapores. Cuando cambia el vapor que hay en el exterior, esto pega un salto y nosotros podemos tener una guía de onda o algo por el estilo. Pues bien, hicimos cristales fotónicos. Lo que hicimos fue apilar óxidos mesoporosos de distinto índice de refracción, titania, que tiene 1,7, y sílice 1,2 cuando son porosos. Y esto que ustedes ven aquí es una multicapa. Como es una multicapa, todos hemos aprendido en alguna óptica ondulatoria que esto es un espejo de Bragg. Es decir, esto dependiendo de cuál es el índice de refracción y el espesor de estas capas, esto refleja la luz. Pero además es poroso. Entonces, ¿qué ocurre? Si miramos este gráfico aquí de la izquierda, esto que ustedes ven es un espectro de reflectancia en función de la longitud de onda. Aquí ven esta reflectancia muy grande, del orden de un 80 a 90% hemos logrado, y aquí ven lo que se conoce como un band gap óptico. Es decir, hay un intervalo de longitudes de onda que no penetra en este film multicapa, sino que es rechazado. ¿Por qué rechazado? Porque hay interferencia de Bragg entre las distintas interfaces. Cuando esto se expone a vapor, este índice de refracción cambia levemente, pero apreciablemente el espesor, pero no importa, lo que importa es que cambia masivamente el índice de refracción, y al cambiar el índice de refracción, este pico de Bragg cambia, aumenta el índice de refracción, se va a longitudes de onda mayores. Entonces esto es reversible totalmente. Entonces aquí podemos hacer, mediante un simple cambio de color, de reflectividad, simplemente podemos ver cuál es la presencia o no de los vapores. Pero podemos hacer algo más, porque podemos modificar químicamente estos poros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema puramente inorgánico, óxido de silicio, óxido de titanio, lo exponemos a vapores, acá tenemos un delta lambda de este máximo de Bragg, y vemos que si lo exponemos a agua o a heptano, bueno, como los índices de refracción son diferentes, pero corremos unos 20 a 30 nanómetros ese máximo. Ahora bien,
Si nosotros ponemos una molécula que haga que estos films sean hidrofóbicos, que no entre, logramos que no entre el agua, pero que sí entre el heptano, lo que tenemos aquí es una señal totalmente específica, bastante específica, digamos. En presencia de agua, estos poros no cambian, digamos, no cambia la posición de este gap, pero en presencia de heptano, el heptano puede disolverse en estas moléculas, ¿sí? Puede atravesar esto y puede llenar, puede llenar los poros, con lo cual cambia el índice de refracción y solamente este material modificado cambia solamente en presencia de heptano y no cambia en presencia de agua. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, un detector remoto de gases, de vapores volátiles hidrofóbicos, en presencia incluso de agua. Eso es muy sencillo y puede funcionar bien. ¿Qué es interesante de esto? Que ahora hemos codificado la información de respuesta en la arquitectura misma del material. Nosotros, por ejemplo, modificando los espesores de capa, modificamos el color que va a estar siendo reflejado. Modificando el diámetro de los poros, vamos a estar modificando a qué presión esto se va a llenar o no. Esto va a depender de a qué presión se alcanza capilaridad. Más chico el poro, más corrido hacia bajas presiones. Y cambiando el ángulo de contacto, es decir, cambiándole la superficie, vamos a decirle al sistema, vamos a programar en el sistema qué molécula va a entrar. A esto me refiero cuando digo programar propiedades en la arquitectura. Obviamente, una vez que uno tiene todos estos son films delgados, entonces teniendo films delgados uno puede hacer de todo, uno puede hacer films defectuosos, uno así como hace un cristal fotónico unidimensional, un reflector de Bragg, puede poner un defecto, como una especie de cavidad de Fabry-Perot, uno puede poner un defecto acá arriba, doble defecto, etc. Puede hacer estructuras muy complejas. Les muestro un trabajo muy interesante que hicimos con Hernán Míguez de Sevilla, con quien desarrollamos esto. Pusimos un defecto aquí en el medio, esto es una multicapa, un espejo arriba, un espejo abajo, y aquí un defecto poroso. Este defecto poroso implica, si ustedes ven esta línea llena, ustedes ven aquí esta línea llena, es lo que se conoce como el bandgap fotónico. Fíjense que tenemos casi 100% de reflectancia, está muy bien hecho esto, realmente expulsa totalmente la luz en esta parte. Cuando metemos un defecto, le metemos un estado permitido aquí, y este estado permitido hace que absorba mucho cerca del máximo del bandgap. ¿Para qué sirve esto? Como sensor es muy interesante, porque este bandgap es bastante ancho, y depende de un montón de cosas, pero este defecto es siempre muy estrecho. Al ser este defecto muy estrecho, si uno ilumina con un láser aquí, este defecto se mueve un poco, vamos a tener un enorme impacto en la calidad del factor de análisis que tengamos. Este es un caso muy divertido, porque a estos espejos los hicimos de porosidad variable, espejos muy porosos, espejos muy poco porosos, y en el caso de un espejo con poca porosidad, un espejo microporoso, que solo acepta moléculas pequeñas, lo que pudimos ver aquí es cómo se mueve esto en función de las moléculas que están en contacto, y por ejemplo, en el caso de una molécula pequeña como el metanol, fíjense cómo este defecto, que es este mínimo que está aquí, se mueve unas cuantas decenas de nanómetros. En caso de etanol, que son moléculas más grandes, se mueve un poco menos, el isopropanol parecido, pero en el caso del butanol no se mueve. ¿Por qué? Porque las moléculas no pueden atravesarlo. Fíjense cómo aquí hemos transducido el tamaño de la molécula, visto por el tamaño de los poros del espejo, en la respuesta. Vamos a hacer un montón de otras cosas, no voy a dar demasiados detalles porque quiero centrarme en otros aspectos, pero este es un trabajo reciente que hizo uno de mis postdocs, Diego Ona. También hizo trabajos con simples y dobles defectos, puso moléculas, combinó defectos con moléculas, etc., y obtiene patrones muy complejos. Ya no tenemos un solo bandgap. Cuando tenemos doble defecto tenemos un bandgap con dos defectos, esos defectos se pueden acoplar o no, es más complicado. Lo que sí tenemos es un patrón de transmitancia o de reflectancia bastante más complejo, pero cuando exponemos esos sistemas a vapores, y esos sistemas los ponemos solamente los óxidos o sistemas modificados con determinadas moléculas, tenemos patrones de respuesta que son diferentes. Es decir, un óxido, cuando uno lo expone a vapor de agua, se va a mover, todos esos picos se van a mover hacia cierto lugar, cuando uno lo expone a hexano hacia otro, y así siguiendo, y con los
con los poros funcionalizados con moléculas hidrofóbicas o con moléculas hidrofílicas, con nitrógeno, por ejemplo, van a tener otro movimiento. ¿Eso que va a provocar? Que cada uno de esos sistemas sometido a distintos vapores responda ópticamente de manera diferente. Al responder ópticamente de manera diferente y ser sistemas complejos, uno puede aplicar un pequeño análisis de datos kiniométrico, por ejemplo, y obtener directamente, pasar, digamos, la información a otras coordenadas, usando un poquito de análisis de datos, y lograr que esos sistemas ópticos se conviertan en discriminadores de los vapores que están pasando por allí. Hemos experimentado también acoplando información molecular, poniendo moléculas que interactúan específicamente con determinado tipo de moléculas. Nos hemos divertido mucho traduciendo la información del cristal fotónico a plasmónica. Aquí tenemos sistemas multicapa, en los cuales uno pone determinadas capas con nanopartículas metálicas. Estas nanopartículas metálicas lo que hacen es tener su plasmón, es decir, aquí lo que hemos hecho es adecuar el bandgap de este cristal fotónico, lo hemos adecuado a la absorción de plasmón de las nanopartículas metálicas, en este caso de plata. En ciertos lugares del espectro, el campo eléctrico se concentra sobre estas nanopartículas de plata. Miren, esto es una multicapa en la cual solamente en el óxido de titanio hemos depositado las nanopartículas de plata, el óxido de silicio no tiene nanopartículas de plata. Pudimos concentrar el campo aquí. Al concentrar el campo aquí, las nanopartículas de plata reciben más luz, el plasmón se excita más y por lo tanto son mejores sensores, por ejemplo, usando Raman. Este es un lindo paper que hicimos hace un par de años, también en colaboración físicos con químicos. Y por último, un trabajo muy reciente, usando todo esto que hemos aprendido de multicapas y de sistemas confinados y de sistemas porosos. Estamos trabajando con el grupo de Daniel Lancilotti Kimura en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Saclay, París, para acoplar ahora sí luz con sonido. Aquí tenemos un sistema también, un film mesoporoso, es una sola capa, y le ponemos aquí, le depositamos una capa metálica, iluminamos la capa metálica vibra, y esos fonones son transferidos con cierta eficiencia al film mesoporoso. Lo que hemos encontrado que nos parece muy interesante es que regulando las propiedades mecánicas, tanto del metal que está aquí como del film, podemos generar ondas estacionarias de sonido adentro de estos films. Esto nos indica que podemos transducir, por ejemplo, luz a nanosonido, y que este nanosonido va a estar determinado por cuál es el espesor, cuál es el índice de refracción, y como esto es poroso, eventualmente también podemos acoplar toda la parte de luz y sonido a la parte de sensado. Bien, en los últimos 10 minutos me voy a referir, fíjense, en esta parte hablé de cómo modificamos un material, lo construimos artesanalmente, poro por poro, ponemos funciones orgánicas, y luego explotamos sus propiedades ópticas y el acoplamiento de propiedades ópticas con sus propiedades de sensado, con sus propiedades de generación de sonido, etc. Ahora voy a hablar unos minutos sobre el transporte. Estos poros son muy interesantes porque sirven para nanofluídica, es decir, moléculas que se mueven de un poro a otro. Ahora, ¿qué le pasa a una molécula cuando se mueve de un poro a otro? Es como moverse dentro de un conducto de microfluídica, es como moverse en un conducto bulk. No les quiero contar la historia detallada, pero dentro de un poro, tanto las moléculas como los solventes están confinados. Por un lado, ¿qué es estar confinados? Estar confinados significa, si ustedes hacen las cuentas, no hay un número enorme e infinito de moléculas acá adentro, hay algunos miles de moléculas de agua. Estos miles de moléculas de agua están en contacto con una pared, que es de un óxido, por ejemplo. Esa pared de óxido no es una pared muda, sino que esa pared puede ser polar e incluso puede estar cargada. Con lo cual las moléculas de agua que son dipolares pueden sentir el efecto de la pared sobre, por ejemplo, su rotación, su traslación, etc. Con lo cual en muchos trabajos hemos visto que efectivamente el agua tiene cierta estructuración allí dentro, por un lado. Por otro lado, una molécula que se mueve en un mesoporo es parecida a ustedes cuando se mueven dentro de una habitación. Las dimensiones son más o menos parecidas. Entrar en un salón
equivale, y recorrer un salón, y si es con gente, equivale a hacer más o menos lo que hace una molécula cuando entra o sale de un mesoporo. Ahora bien, las paredes del salón aquí están cargadas. Y si estas moléculas están cargadas, estas moléculas van a poder sentir el efecto de las cargas en las paredes del salón. Entonces, para que una molécula se transmita de un poro al siguiente, de un salón al salón siguiente, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Tiene que ver su difusión, la difusión entre un poro y otro va a tener que ver con su interacción con las paredes y la posibilidad de que la puerta al próximo salón esté abierta. Es decir, cuál es el cuello que hay entre dos poros. Hemos hecho un montón de investigaciones bastante minuciosas sobre esto, y el transporte es realmente apasionante. Este es un trabajo muy lindo que hicimos en colaboración con Valeria Levy, que es una experta en técnicas ópticas, y Alejandro Bolosiuk, otro colega mío, y lo que básicamente hacíamos era poner una película mesoporosa, un microscopio, y hacer espectroscopía de molécula única, por diversas técnicas. A partir de estas técnicas podíamos mirar cuál era la difusión en el plano horizontal de estas moléculas. A eso le tomábamos un área y tomamos el tiempo de residencia, es decir, cuánto tardaba esa molécula en irse de ese lugar que nosotros estábamos confinándola con luz. Lo que veíamos es lo siguiente: si nosotros tenemos una película delgada, a baja fuerza iónica, esos tiempos de residencia eran muy largos, la molécula quedaba ahí pegada. Esta es una molécula cargada positivamente sobre una superficie que tiene una ligera carga negativa. Pero los tiempos de residencia, como vemos aquí, son largos, independientemente de cuál era el tamaño del poro o cuál era el tamaño del cuello. Es decir, eran salones atractivos. La molécula se queda, mira un poco, charla con la gente y se mueve eventualmente. Esto a baja fuerza iónica, es decir, en presencia de pocos iones. Cuando nosotros poníamos más iones, poníamos más sal, ¿qué es lo que ocurría? Veíamos que para tamaños de poro muy pequeños, habitaciones muy pequeñas, la molécula también quedaba confinada, pero que a medida que los tamaños de poro y de cuello se hacían más grandes, la molécula pasaba más rápidamente. El tiempo de residencia era menor, quiere decir que iba más rápido. ¿Por qué sucede esto? Porque la carga de la pared es muy importante. La molécula está cargada positivamente, la pared estaba cargada negativamente. A bajas fuerzas iónicas, que la pared esté cargada negativamente, quiere decir que cuando uno tiene baja fuerza iónica, el campo eléctrico de la pared llega hasta el centro del poro. La molécula ve la pared y se absorbe, típicamente. Y va caminando de a pasitos por la pared. Es decir, como que en la pared hay puestos, no sé, de tacos al pastor, y los va comiendo uno por uno y tarda un buen rato en pasar. Cuando la fuerza iónica es alta, la carga de la pared se vuelve menos importante, y al volverse menos importante la carga de la pared, la molécula no se distrae con la pared y empieza a caminar. Y ahí sí su difusión depende de las condiciones geométricas, es decir, de qué tan grande es la puerta para pasar al próximo poro. Esto es muy interesante porque una molécula entonces dentro de un poro haciendo nanofluídica es crucial evaluar cómo interactúa con la pared. Vimos esto por otro tipo de técnicas, por técnicas electroquímicas. Esto es un experimento electroquímico en el que básicamente tenemos un electrodo, arriba ponemos un material mesoporoso y medimos la difusividad de una molécula aplicando un potencial al electrodo y tomando la corriente. Si vemos estos picos que están aquí, significa que esa molécula atravesó rápidamente esto. Si no vemos picos aquí, es que esta molécula no pasó. Hemos hecho muchos experimentos, y a partir de analizar estos experimentos, que se llaman voltammetrías cíclicas, podemos ver si esto tiene una difusión libre, a qué velocidad difunde, si esto se absorbe y en realidad va de a poquito, va pegándose choques con la pared, va pasando, qué mecanismos hay, etc. Así que conocemos bastante bien y es bastante coherente con lo que hemos visto anteriormente. Es muy crucial lo que le pasa a las moléculas y su probabilidad de interacción con la pared. Entonces, lo que tenemos en la cabeza es que para diseñar sistemas que puedan servir como tamices moleculares o como reservorios de energía o como lo que nos interese para ver qué le pasa a las moléculas que atraviesan, nosotros tenemos que modificar el poro. Así que de alguna manera vamos a modificar los poros y encontramos que era muy importante para hacer estos materiales inteligentes modificar la superficie del poro para modificar, por ejemplo, las cargas. Les voy a mostrar rápidamente un par de ejemplos. Este es un ejemplo muy simple, en el cual, por ejemplo, ponemos una función que tiene un grupo amino en la parte externa, en la parte interna del poro, colgado del poro, por así decirlo. Cuando el pH es bajo, este grupo amino en realidad está protonado y es un grupo amonio.
y aquí la superficie está cargada o neutra o positivamente. Con lo cual, lo que se observa aquí, estas curvas, la curva verde corresponde a una molécula negativamente cargada y la curva azul responde a una molécula positivamente cargada puesta en contacto con el electrodo. Como aquí se puede ver bien, a un pH ácido, en donde predominan las especies fijas con carga positiva, las moléculas positivamente cargadas no entran, las moléculas negativamente cargadas entran. Al pH alcalino pasa al revés. Esta especie se desprotona, la superficie se desprotona, queda cargado negativamente la superficie y pasa el fenómeno inverso. Las moléculas negativamente cargadas son repelidas y las positivamente cargadas son atraídas. Esto nos da la pauta de que modificando la superficie de los poros podemos cambiar dramáticamente la accesibilidad. Y esto lo explotamos trabajando con gente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en hacer, por ejemplo, multielectrodos, y estos multielectrodos modificados localmente con determinadas moléculas nos dan la posibilidad de tener diferentes electrodos respondiendo a la misma molécula con diferentes corrientes, lo cual nos puede dar una firma, por así decirlo, de cada uno de estos materiales. ¿Qué más podemos hacer aquí adentro? Y con esto ya cierro. Podemos pegar polímeros, estos polímeros pueden estar cargados. No voy a entrar en detalles, pero básicamente uno puede construir dentro de este poro un polímero. Estos polímeros pueden estar cargados o no. Lo que hemos hecho es estudiar muy exhaustivamente estos sistemas para entender desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista experimental como teórico, la complejidad de un poro, que tiene colgando un polímero. Este polímero está cargado, si ese polímero deja pasar o no moléculas. Y déjenme contarles dos experimentos cortitos. Uno puede, por ejemplo, poner un polímero que bloquee el poro. Este polímero tiene funciones fosfato, aquí, pero si estas funciones fosfato en un pH neutro están negativamente cargadas, lo cual impide que moléculas negativamente cargadas atraviesen el poro, pero si uno pone un poquito de calcio, cuando uno agrega un poquito de calcio, el calcio es complejado aquí por el fosfato, se anula la carga de este polímero y las moléculas negativamente cargadas pueden entrar. ¿Qué significa esto? Tenemos un material poroso, lo llenamos con un polímero, y cuando agregamos un agente externo, este polímero se abre. Esto se parece mucho a lo que hacen las células, pero está hecho con vidrio y plástico. Aquí les muestro otra cosa interesante, que es, hemos puesto un gel arriba de estos poros. Este gel colapsa a temperaturas mayores de 35 o 40 grados. Entonces, a temperaturas altas, este gel colapsa y deja pasar moléculas. Pero el poro está programado de tal manera de tener una carga negativa y dejar solamente pasar las cargas positivas. ¿Esto qué es? Esto es una especie de puerta AND. Solo va a pasar una molécula cargada positivamente y por arriba de tal temperatura. Y es reversible. Por último, simplemente para mostrarles un ejemplo, uno puede, a todos estos sistemas de poros, a todos estos sistemas de transporte controlado, uno le puede agregar, por ejemplo, nanopartículas metálicas, que tienen muchos usos. Uno de los cuales es el uso de calentar localmente. Uno puede irradiar con luz en el plasmón o en los electrones, en las transacciones electrónicas interbanda, y calentar localmente. Al calentar localmente, uno puede detectar también la temperatura. Esto lo hemos estudiado con el grupo de Luis Díaz Carlos, con termómetros moleculares, y todo esto nos sirvió para poder hacer sistemas bastante más complejos, que se trataban de una nanopartícula. Ya no hablamos de poros, sino una nanopartícula que consta de 3 regiones. Una región de oro aquí en el medio, una región de un polímero que se contrae a temperatura más alta, y hemos logrado hacer un experimento que nos permite ver cómo se contrae esta capa externa cuando nosotros irradiamos. Irradiamos, el sistema absorbe luz, esa luz que se absorbe se transforma en calor, ese calor se irradia y el polímero se contrae. Bien, espero que les haya dado ideas esta conferencia. Estoy muy contento de estar aquí. Lo que quiero que se lleven a casa es que hoy en día los químicos podemos hacer sistemas con arquitecturas muy complejas. Podemos combinar las propiedades y controlarlas en el espacio de manera impresionante. Que la colaboración de los químicos con los físicos teóricos, con los ópticos, es invalorable para poder entender estos problemas y buscar nuevas propiedades. Han visto propiedades
en las cuales traducimos información de luz a propiedades mecánicas de cambio, a sonido, donde vemos señales ópticas transferidas a partir de dominar química de superficie. Así que creo que estamos en posesión de una enorme caja de útiles y de herramientas usando la física y la química como para poder descubrir sistemas cada vez más divertidos y avanzar cada vez más en la ciencia. Bueno, agradezco muchísimo a mis colaboradores, a mi grupo de investigación, a quienes nos han financiado, y les agradezco a ustedes por su atención. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Galo. Tenemos unos minutos para unas preguntas. Abrimos la sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano, por favor. Sí, aquí hay una pregunta que hace Miguel Mayorga. La pregunta que hace es, ¿han usado la termodinámica en micro y nano escala para el diseño de mesoporos y controlar las barreras entrópicas o energéticas para los procesos de transporte? Esa pregunta es buenísima, la agradezco mucho y la voy a ejemplificar con este trabajo que lo pasé un poco rápido. Mira, en este sistema, por ejemplo, ponemos un polielectrolito que tiene cargas positivas. Entonces, nosotros queríamos fijar cargas positivas dentro de los poros y pretendíamos que solamente las cargas negativas iban a poder pasar, o sea, aniones, y que los cationes iban a quedar excluidos. Cuando hacemos los experimentos, lo que vemos es que alargando el polímero y cambiando el pH, efectivamente los negativos entran muy fácilmente, esta es la corriente medida, o sea, las moléculas que pasan a través del electrodo, pero que hay ciertas cargas positivas que siguen pasando, pese a que pusimos cargas positivas dentro del polímero. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el sistema es mucho más complejo y recurrimos a cálculos hechos por Mario Tagliasucci, hoy está en Exactas, de UBA, y Gal Schleifer, que está en Northwestern, y en realidad ahí dentro de ese sistema tienes todo, ellos han hecho un cálculo termodinámico clásico total, de las energías totales, y ven que hay una partición aquí y que hay varias fases. Entonces hay una fase superficial aquí que implica que los iones se pueden absorber ahí, entonces tienes varios caminos posibles, varias fases posibles. El sistema es más complejo de lo que uno piensa. Con moléculas es más fácil que con polímeros, porque el polímero te trae otra riqueza. Entonces, todos los aspectos entrópicos y entálpicos del polímero, el polímero interactuando con la superficie y con iones que se pueden absorber en la mitad, crea cierta complejidad, pero se puede ver y se pueden sacar las distribuciones. Por eso es tan importante la colaboración experimental teórica. Excelente pregunta, muchas gracias.